Entonces, como arriba se hace 0 y abajo también, vamos a usar algunos de los trucos. ¿Cuáles son? Factorizaciones, ¿cierto? Los diferentes tipos de factorización, de la cuadrática, la cúbica, la doble factorización, completación de cuadrados, todas esas técnicas que en algún momento tuvieron que haber visto, tienen que tratar de tenerlas fresquitas. Cuando trabajen con raíces, recuerden ustedes la racionalización. Pueden racionalizar el numerador o racionalizar el denominador. Y aparte de eso, después van a aparecer como dos técnicas más cuando calculemos los límites a los infinitos. Pero por ahora, todo lo que es producto notable y factorización, tienen que echarle una repasadita. Y como les digo, con las raíces, raíces cuadradas, los diferentes casos. Cuando hay solo una raíz en el denominador, cuando hay una suma o una resta, tienen que verlo. Y cuando hay una raíz cúbica. Entonces, hacemos un pequeño arreglo. Arriba, ¿qué se puede hacer? Solamente factorizar por x. X factor de x menos 1. Y eso a ustedes les debería dar un indicio. Como ustedes encontraron el factor x menos 1 y encontraron el factor x, significa que uno de esos dos posiblemente también se repita abajo. ¿Ya? Entonces, ahora el tema es cómo factorizamos 2x cuadrado más 5x menos 7. Y ahí vemos cuál de las estrategias podemos usar. Por ejemplo, había una estrategia, la voy a explicar lentito por si hay alguien que no se acordaba. Cuando está el x cuadrado aquí, con un número diferente al 1, conviene tomar ese número, que en este caso es 2, y multiplicarlo por el 7. ¿Ya? Entonces eso, pero no lo cambian, solamente como para que ustedes lo vayan recordando. 14. Entonces, tenemos el 14 y ustedes piensan en una combinación de dos números que multiplicados den 14 negativo y que sumados o restados den 5 positivo. Para que dé 14, la combinación es 7 por 2. 7 y 2, ¿cierto? Y para que la suma dé 5 positivo, el 7 tiene que ser positivo y el 2 tiene que ser negativo. ¿Ya? Acuérdense de esa técnica que es sobre la doble factorización. Entonces ahora viene el truquito. Colocamos el 2x cuadrado y colocamos el menos 7. ¿Ven? Dejamos el por 2 ahí solamente para buscar esta combinación. Y ahora este 5x lo vamos a separar en dos. El 5x positivo lo vamos a escribir como 7x menos 2x. Por eso es que es importante encontrar esta combinación. Más precisamente, voy a colocar primero el menos 2x y después el más 7x. ¿Por qué? Porque vamos a factorizar 2 y luego vamos a factorizar 2. Esta es la técnica de la doble factorización, sale súper rápida. Tomamos esos dos. ¿Por cuánto podemos factorizar? Por 2x. 2x por x es 2x cuadrado y 2x por menos 1 es menos 2x. Y ahora, ojo aquí porque a veces los signos nos traicionan un poco. Entonces es importante que acá nos quede también x menos 1. Por lo tanto, tenemos que factorizar por 7 positivo. Y 7 por x es 7x. Y 7 por menos 1 es menos 7. Y ahora como tenemos el x menos 1, el paréntesis que se repite en ambos lados, volvemos a factorizar. No me alcanzó la pizarra. Entonces tenemos el x menos 1, que es un factor, y en el otro factor tenemos lo que nos sobró, el 2x más 7. Y con eso ya pudimos factorizar acá arriba. 2x más 7 y x menos 1.
¿Hay alguno de los presentes que no pueda ver el chat o que no tenga acceso al chat? Deberían todos poder tener acceso. Ya. Sí. Gracias, Alejandra. Entonces, Alejandra escribió en el chat. Eso es para que todos chequen, pero no me aparecieron conflictos. Ahora deberían tener todo acceso. Lo digo porque estoy subiendo un librito que pesa como 100 megas. Es el álgebra de Baldor, que es un clásico de la matemática de base, digamos. Entonces, todos estos aspectos de las factorizaciones, todo eso está en ese libro. Por si se le ha ido olvidando, para que lo revisen, tiene estos ejercicios muy buenos. ¿Ya? Entonces, la técnica que ocupamos fue la doble factorización. Y ahora, cuando ustedes lleguen al punto en el cual el mismo factor esté arriba y abajo, es un buen indicio. Porque el x-1 arriba y el x-1 abajo se simplifican, y ese generalmente es el factor que hace que se nos transforme en 0 arriba y en 0 abajo. Entonces, si ahora nosotros revisamos, arriba quedó x y abajo quedó 2x más 7. Y si ustedes reemplazan el 1 abajo, no hay conflicto. Entonces ahora podemos llegar y reemplazar. ¿Cuánto quedó arriba? 1. ¿Cuánto quedó abajo? 2 por 1 más 7, que eso es 9. Y calculamos el límite. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿ahí hay que hacer alguna respuesta formal o se representa el valor resultante de alguna manera en particular o solamente con decir un noveno ya está? Generalmente, si usted quisiera la respuesta formal, sería colocar al final, por lo tanto, que son los tres triángulos, los tres puntitos, ¿cierto? Por lo tanto, y vuelve a escribir esto original, toda esta expresión, el límite, porque de aquí partimos, el límite cuando x tiende a 1 de la fracción es igual a un noveno. Eso sería como la respuesta más formal. Vale, gracias, profe. Sí. Y ojo, cuando ustedes van a reemplazar la x por un número, ya dejan de colocar límite. Entonces, hasta este paso colocamos límite, porque aquí ya está la parte más simple, por así decirlo. Pero ahora que vamos a calcular y que le vamos a dar números, dejamos de colocar esa expresión. Ese también es un punto bien importante. Por ejemplo, aquí era súper fácil calcular el 2 por 1 más 7. Salió, lo podemos sacar mental. Pero en el caso de que usted tuviera que reemplazar y que la expresión fuera más compleja de resolver, al momento que usted cambia la x por número, deja de escribir al lado ese concepto de límite. También para que lo tengan presente. Y ahora les voy a compartir en el chat, y ustedes después lo descargarán. Está el álgebra de Baldor. Más consultas. Ya, creo que alcanzamos a hacer uno breve. Tenemos una función f de x, que es una función por parte. Generalmente en estos casos ustedes van a encontrar hartas funciones por parte, o por tramos se llama. Cuando el x es menor que 1 y 3cx menos 2 cuando el x es mayor o igual que 1. Entonces, fíjense que este ejercicio tiene un número aleatorio, esa letra C que está ahí, que representa algún número en particular. Y la instrucción de este ejercicio dice: considere esta función y determine el o los valores de C, de modo que exista el límite para cada x en el dominio de f. O sea, para que todos los puntos tengan límite.
En otras palabras, casi para que sea continuo. Entonces, cuando ustedes le van a pedir analizar la continuidad, analizar si es que es continua, no basta que ustedes se vayan al punto conflicto, sino que en este caso ustedes tendrían que analizar tres cosas. Los que son menores que 1, los que son mayores que 1 y el 1 mismo. Pero eso voy a esperar a ver la clase de la profe, a ver cómo lo va explicando y ahí se los voy comentando. Por ahora nos vamos a centrar solamente en el punto conflictivo, que sería en el 1. En otras palabras, para que esta función sea continua, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, debe ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. ¿Ya? Bueno, con esto solamente garantizamos que existe el límite, que los límites laterales sean iguales. ¿Ya? Eso lo quiero explicar en el último minuto de hoy día. Con esto solamente vemos que existe el límite. Reemplacemos entonces el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Tenemos que ver en cuál de las partes ingresa. Si entro, o sea, si calculo el límite del 1 por la izquierda, significa que es un poquito más chico que el 1. Entonces, son los menores que el 1. Por lo tanto, los menores que el 1 están definidos en esta parte. Ahí están los x menores que 1 y toman la forma c cuadrado x. Entonces, esa es la parte de la función que colocamos. Eso es lo más complejo cuando ustedes se enfrentan a funciones definidas por tramo. Saber cuál es el tramo que tienen que elegir dependiendo de la condición. Y ahora vamos a ver si es igual, así que yo le voy a colocar un signo de pregunta aquí arriba, porque estamos averiguándolo. Al límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, por lo tanto es un poquito más grande que el 1, es mayor. Y ahora va a entrar en esta parte de aquí. O sea, va a tomar la forma 3cx menos 2. Vamos a calcular este primer límite. El 1, sea por la izquierda o por la derecha, pero el 1, ¿tiene conflicto si yo lo reemplazo en esta función? Y ahí ustedes tienen que ver, ¿cuándo había conflicto? En el denominador, no es el caso. Dentro de la raíz par, no es el caso. Dentro del logaritmo, no es el caso. No hay conflicto, así que podemos llegar y reemplazarlo inmediatamente. Si reemplazamos el x por 1, quedaría c cuadrado por 1, eso es c cuadrado. Como estamos evaluando, dejo de escribir límite. Eso es lo que les comentaba recién. Y por el lado derecho, vamos a ver si esto es igual. El 1 lo puedo reemplazar ahí. Sí, porque tampoco está debajo de la fracción ni dentro de la raíz. Entonces lo reemplazo y queda 3c menos 2. Entonces, para que exista el límite, lo que está al lado izquierdo debe ser igual a lo que está al lado derecho. Y eso, si ustedes se fijan, quedó una ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática para resolverla, todo a un lado igual a 0 y vemos si podemos factorizar o fórmula general. C cuadrado menos 3c más 2 igual a 0. Factorización sencilla, 2 por 1. C menos 2, C menos 1. Las respuestas serían C menos 2 igual a 0 o C menos 1 igual a 0. Valores de C. C igual 2 o C igual 1. Por lo tanto, nuestra función que estaba escrita aquí al principio, esta función sería continua únicamente si el C vale 2 o si el C vale 1. Entonces, si ustedes quisieran la respuesta formal, solamente podrían colocar, solamente es continua si
y ahí anotan esto de nuevo, pero en lugar de colocar el c, colocan el 2, entonces les quedaría c cuadrado sería 4, y abajo sería 3 por 2, 6. Esa función es continua, cuando reemplacé el c por 2. Y la otra sería esa, al reemplazar el c por 1. Son las dos funciones. Cualquier otro valor de c no va a ser continua porque los límites laterales no van a quedar el mismo valor. Consultas. Y como les dije, esto de los límites laterales, lo único que me garantiza es que el límite exista. ¿Por qué? Porque puede venir la función por un lado y venir por el otro lado al mismo punto, pero puede ser que justo donde estamos evaluando, puede ser que el punto no exista. Entonces, los límites laterales, y aquí está la respuesta que no recuerdo quién fue que me dijo delante, eh, los límites laterales solamente garantizan que existe el límite, porque después el tema de la continuidad tenemos que asegurarnos de que el punto existe ahí también. Aparte de que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha, que el punto en el que estamos analizando exista. Y eso se agregaría colocando que es igual al punto en el valor, en este caso en el 1, que es el punto que estamos analizando. Y cuando le agregamos esta tercera condición, ahí nosotros hablamos de continuidad. O sea, que vengan hacia el mismo lado y que además exista el puntito ahí, porque puede que no exista. ¿Ven? Bueno, chicos, chicas, ¿consultas antes de despedirnos? No, No, pero lo único es cómo se baja el libro aquí del chat. ¿Te pincho ahí nomás donde dice álgebra? 3 puntitos de descargar. Ah, ya. A ver. Y va a quedar alojado Listo. en su carpeta de descarga que usted tenga en su computador. Ya, ¿Ya? Porque hay algunas personas que a veces cambian donde se descargan las cosas. ya. Sí, ahí lo busco. Perfecto. Profe, Y se demora Gracias. un poquito porque es pesado. Dígame, profe, José. entonces, para ya cerrar un poco la idea, primero para la continuidad es que sean iguales los límites laterales, ¿cierto? Y que Y además, segundo, exista el el punto. punto. Ya. Pero que exista y que sea igual. Porque Ah, ya. Que existe y que sea igual, esas dos podría condiciones. existir, pero podría existir en otra parte. Podría Mm, existir más arriba o más abajo. Entonces, eso ustedes después lo van a ir viendo en las gráficas, en los diferentes tipos de gráficas que les vaya mostrando la profesora. De hecho, está esa guía que dice trabajo autónomo. Si me dejan 30 segundos. Aquí. ¿Ven? Por ejemplo, en esta guía de aquí arriba, no existe el límite, porque una apunta para abajo y la otra apunta para acá para arriba. No existe el límite, pero existe el puntito. ¿Ven? Aquí no existe el límite. Acá abajo es lo que yo le acabo de decir. Existe el límite por la izquierda, que va al 1, perdón, por la derecha. Existe el límite por la izquierda, que también va al 1, pero el puntito no existe. Ese es otro caso. Y no hay más gráfica. Entonces, puede que no exista, puede que exista, pero más arriba o más abajo, como este caso de aquí. Y el otro caso es que exista justo, justo donde debe estar. Y eso es lo que le acabo de comentar acá. Que aparte de eso, también sea igual al puntito evaluado en el punto. Pero ustedes recién están empezando a conversar este tema de la continuidad, así que no se sientan tan presionados a manejarlo ahora ya. Pero son las diferentes cosas que pueden ocurrir. Que los dos vayan a diferentes lados, no existe el límite. Que vayan al mismo lado, existe, pero no es continua porque no está el punto. Y si está el punto y van para el mismo lado, ahí es continua. Son los diferentes casos que pueden ocurrir. gracias, profe. De nada. Ya pues,
estén muy bien todos y todas. Ánimo. Nos vemos de nuevo el próximo lunes. Gracias, profe. Gracias, profesor. Cuídense, que les vaya bonito. Gracias, profe, que esté bien. Igual. Chao, chao. Chao, chao.